Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este evento. Le quiero agradecer a Marilena Morera una vez más la invitación que me formula para estar en este evento. No he dejado de asistir una sola vez a esta convocatoria y lo hago con enorme gusto y haré algunos comentarios sobre el mismo. Quiero saludar a los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, al señor jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la embajadora de Estados Unidos que aquí nos acompaña, a integrantes de Causa en Común y a los gobernadores de distintas entidades federativas que están aquí hoy presentes, a la delegada de Miguel Hidalgo, a diferentes autoridades, a analistas, especialistas, expertos en materia de seguridad, a integrantes de corporaciones policíacas que hoy están aquí presentes, a quienes saludo con enorme respeto. Son representantes de los medios de comunicación. Permítame decir en primer lugar que, reitero, me da mucho gusto participar por quinta ocasión en este foro, sobre todo porque habla de la apertura que hay de parte de un gobierno democrático que siempre ha estado dispuesto a escuchar, que siempre ha estado dispuesto a recoger las buenas propuestas, a hacer de ellas causa del propio gobierno para insertarlas en modificaciones al marco legal que permitan ir perfeccionando nuestro sistema de justicia, de procuración y de administración de justicia. Cada vez que asisto a este foro, puedo advertir que no vendré aquí a escuchar o a que se endulce el oído del presidente de la República. Sé que vendré invariablemente a escuchar la voz crítica de la sociedad civil, de las organizaciones aquí representadas y particularmente de Causa en Común, que encabeza Marilena Morera, en quien reconozco su valor, su valentía e invariablemente el que haya hecho desde hace ya muchos años, no solo en lo que va de esta administración, sino años atrás, una causa, la lucha por la seguridad. Mi reconocimiento personal, institucional, a la tarea que Marilena Morera ha encabezado, precisamente para contribuir a que nuestro país tenga un México de paz y de tranquilidad. Felicidades, Marilena. Permítame al mismo tiempo compartir algunas reflexiones a partir de lo que aquí he escuchado. Desde la intervención del señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, por supuesto de la embajadora de los Estados Unidos y muy principalmente de Marilena Morera, quien ha traído a este espacio, a este foro, el señalamiento, la observación sobre la exigencia de que nuestro país tenga condiciones de mayor seguridad, pero sobre todo de alertar y hacer un llamado a las condiciones de violencia que hoy lamentablemente se viven, no en toda la geografía nacional, en lo que podría discrepar de lo que ella ha señalado, sí en distintas regiones del país, sí en puntos muy particulares de nuestra geografía nacional, en donde lamentablemente, y hay que reconocerlo, la violencia se ha convertido prácticamente en algo de lo cotidiano y de lo común. El enfrentamiento entre integrantes de distintos grupos armados verdaderamente se ha vuelto un escenario de todos los días o de varios días en varias regiones del país. El Gobierno de la República, desde que inició esta administración, asumimos y asumí como presidente de la República como uno de los ejes centrales de mi administración, trabajar por un México en paz, poniendo este tema en la agenda central del Gobierno de la República. Nos sumamos con entusiasmo a varias de las iniciativas que venían de organizaciones de la sociedad civil, para impulsarlas y para asegurar que fueran realmente promovidas y fueran concretadas en modificaciones al marco legal. Transitamos en materia de justicia al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, diciendo que a este gobierno correspondió hacer la mayor inversión pública en lo que fue realmente la concreción de este nuevo modelo de sistema de justicia penal. Si bien en el periodo de gracia que la propia Constitución había establecido de 8 años para materializarlo.
Y fue en este gobierno donde se aceleraron los trabajos para preparar a las instituciones del Estado mexicano realmente a este cambio paradigmático en lo que significa el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que parte de una premisa que hay que asumir, que es la presunción de inocencia de cualquier inculpado y que corresponde a la Procuraduría o a la Fiscalía probar realmente la culpabilidad de cualquier persona que enfrenta a la justicia. Y por supuesto que lograr la eficacia en la entrada en vigencia de un nuevo modelo no ha sido fácil, ha significado un enorme reto. Pero no por ello, y aquí sí me pronuncio como Presidenta de la República, en absoluto respaldo a la vigencia plena de este sistema de justicia penal acusatorio, porque creo en él, porque es parte de las mejores prácticas internacionales, que incorpora la oralidad, que incorpora la celeridad en los procesos, la transparencia de los mismos, pero que también exige, por supuesto, mayor habilidad y capacidad desarrollada por las instituciones encargadas de procuración de justicia y de administración de justicia. Y me refiero a lo que hace a la tarea que enfrenta el Poder Judicial para la debida implementación de este modelo. Yo advertiría que estamos en una etapa auténticamente de transición, en la que no terminamos de advertir los beneficios del modelo y en consecuencia a veces llegamos a tener nostalgia por el modelo del pasado, cuando el modelo del pasado a todas luces probó su ineficacia. Más bien, en donde debe estar nuestro compromiso es en actuar con responsabilidad y con enorme corresponsabilidad, porque esto no solo debe ser tarea de una sola entidad o de un solo orden de gobierno o de un solo poder, sino de todos los que están involucrados en que este modelo realmente funcione y funcione adecuadamente. Corresponderá también al legislador evaluar a partir de la vigencia de este modelo si hay asuntos que modificar, si hay variables que ajustar para que sea más eficaz. Pero debemos probarlo plenamente en su plena vigencia a partir de lo que hoy se tiene diseñado. Y en eso el Gobierno de la República ha asumido su responsabilidad. Hemos invertido, como no se había hecho antes, en lo que hace a capacitación, en las instancias de procuración de justicia, en las instancias de la policía preventiva, para tenerlas debidamente capacitadas y preparadas. Establecimos una estrategia que nos ha permitido realmente robustecer las instituciones que tiene el Estado mexicano, particularmente en materia de prevención policíaca y en materia de procuración de justicia. Y no obstante, hay que decirlo, no estamos aún satisfechos. Nos falta mucho por lograr todavía. Sí tenemos hoy mejoras a las condiciones en las que tienen nuestras policías, pero todavía no son suficientes. Hemos logrado que tengan mejores salarios, que tengan mejores prestaciones, particularmente para la vivienda, y aún así estamos todavía lejos de encontrar la condición óptima para el buen desarrollo policíaco. Hemos creado, para robustecer las instituciones policíacas a nivel federal, una gendarmería que, dadas las restricciones presupuestales que tuvimos que enfrentar para ser responsables en el manejo de las finanzas públicas, para asegurar condiciones de bienestar económica a las familias mexicanas, para mantener nuestra estabilidad económica, tuvimos que asumir ajustes muy duros, particularmente en el 2016. Recortes presupuestales importantes y relevantes. De hecho, fue el orden federal y el Gobierno de la República quien más se apretó el cinturón, realmente
para poder hacer frente al reto que nuestra economía estaba encarando. Más de 200,000 millones de pesos recortados del presupuesto federal. Y sin embargo mantuvimos, si bien no pudimos acrecentar, como era la proyección inicial, el tamaño de la Gendarmería, pero la Gendarmería ha funcionado. Tan es así que distintas encuestas, como si las encuestas, debo decirlo, y quiero ser crítico de las propias encuestas, las encuestas no pueden convertirse en indicadores objetivos y reales. Las encuestas son elemento para la toma de decisiones. Las encuestas mismas califican hoy de buena forma a la Policía Federal y a la Gendarmería. Tiene una mejor evaluación. Pero no puede ser la encuesta, porque es un mecanismo poco objetivo para conocer realmente las condiciones de seguridad de un país. Es como suponer que una elección se ganara por encuestas y no por el voto ciudadano. No puede ser la encuesta el referente único a las determinaciones de política pública, sí un elemento más. Trabajamos también en lograr en el enfoque de cercanía, de proximidad y colaboración permanente con la sociedad. Invertimos en la prevención y tuvimos que hacer ajustes también por razones del recorte presupuestal, pero mantenemos la política y la estrategia de trabajar en la prevención. Trabajamos, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo. Se han neutralizado a 108 objetivos, a 108 delincuentes de alta peligrosidad de los 122 que el gobierno al inicio tenía identificados como personas que ponían en riesgo la seguridad del país. Los líderes de las grandes organizaciones criminales, 108 de 122, han sido neutralizados. Coincido en que el tema de la seguridad debe seguir siendo un tema de la más alta prioridad para el gobierno, que es el principal responsable, y para la sociedad misma. Coincido en que hoy estamos llamados a prestarle más que nunca una mayor atención, sobre todo ante las cifras objetivas que parten de denuncias realizadas, que parten de los trabajos que las Procuradurías de Justicia del país llevan a cabo y la estadística que se levanta a partir de ahí, para reconocer que efectivamente, primero, en los primeros 3 años de esta administración, logramos ir reduciendo de forma importante la comisión de varios delitos. Y reconocimos también que 2016 y 2017 han sido años en donde lamentablemente la delincuencia nuevamente o la inseguridad ha cobrado nuevamente mayores espacios y donde dejó de haber violencia en el pasado, nuevamente la vuelve a haber. Pero creo que encarar este reto nos obliga a actuar con corresponsabilidad. Esperamos que sean las instituciones del Estado mexicano las que resuelvan este problema, este enorme desafío. Pero lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Y perdón que lo diga, y aquí entramos en un problema todavía más grave y crítico. Queremos actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días, o casi todos los días, pretendemos desmoronar y descalificar, y especialmente a los integrantes de las corporaciones policíacas. Escuchamos muchas veces las voces que con valor y valentía son críticas
a los esfuerzos vanos e ineficaces en el combate a la inseguridad. Y muy pocas voces escuchamos cuando hay algo digno que reconocer. En la tarea de las fuerzas de seguridad pública, en la tarea de las Fuerzas Armadas, que tienen que actuar cada vez con protocolos de mayor rigor, con absoluto respeto a los derechos humanos. Y cuando se pone en duda que lo hayan hecho, nadie sale a hablar por ellas, nadie sale a defenderlas, nadie habla, respalda y apoya la buena actuación de las policías. Las dejamos solas, las abandonamos. Yo quiero pensar en lo que un integrante de una corporación policíaca pueda pensar o sentir hacia su interior sobre la tarea que está a sus espaldas. Si cuando hace bien su trabajo, a veces, y las más, resulta criticado. Y cuando no lo hace o lo hace mal, termina siendo fustigado y otras veces enfrentando también procesos ante la justicia. Pareciera que estuviéramos conminando, llevando o empujando a nuestras corporaciones policíacas y a nuestras propias Fuerzas Armadas a que la inacción sea la mejor forma de actuar. No vine aquí a ser crítico, pero sí a hacer observaciones. Sí vine a recoger la crítica de la sociedad civil, porque tiene razón. No hemos llegado a las condiciones de seguridad a las que aspiramos y, por el contrario, se está revirtiendo. Pero también para hacer un llamado a que si la sociedad civil, como lo merece y lo hace, para demandar hay que dar. Y debe estar dispuesta a dar y a reconocer cuando hay una buena actuación, cuando se logran objetivos deseados. No son regaños, María Elena. Lo hago en el mismo tono de poder cruzar una conversación que busca ser constructiva. Y si aquí repito algo valoro y aprecio, es la valiente y valerosa participación de la sociedad civil, porque no tendrían por qué hacerlo. Pero dentro del diagnóstico que ustedes formulan, importante, y destaco lo que tú aquí compartiste, el que pensemos en el buen desarrollo policial y premiemos los buenos esfuerzos, los buenos méritos, los alcances, los logros, para alentar e incentivar a que nuestras policías, ya que las instancias de procuración de justicia puedan realmente cumplir con la tarea que tienen encomendada. Efectivamente, todavía hay temas que no se discuten en el Congreso. No sé si por discrepancias en el ámbito político, sí. Lamentablemente, mucho de ellos sí. Pero está aún pendiente la Ley de Seguridad Interior, que daría un marco de actuación mucho más cierto y de mayor legitimidad a la actuación que tienen nuestras Fuerzas Armadas. No queremos militarizar al país, pero sin duda estamos muy lejos todavía de tener corporaciones robustas y sólidas en nuestra nación. Tenemos 2.400 municipios, 1.800 corporaciones policíacas y el modelo de mando único del que he escuchado desde antes de ser presidente de la República no ha logrado prosperar, porque creemos que tiene mayores ventajas, porque la Ciudad de México es un ejemplo de la actuación eficaz, rápida y pronta que una corporación policíaca puede tener. El jefe de gobierno ha compartido aquí los retos que tiene de una corporación ya de por sí mucho más robusta de cualquier otra que haya en el país. Es la más numérica, es la que tiene un mando único, un mando central, y no la hay en ninguna otra parte del país. Y tampoco se ha empujado, ni se ha presionado para que realmente se legisle en esta materia. Y hoy tenemos policías
en varios municipios cuyos miembros no ganan más de 5,000 pesos al mes. Y de verdad esperamos que den su vida y todo por enfrentar al crimen organizado. Creo que no. Creo que la respuesta simple y llana sería no. Si realmente no nos ocupamos de motivar el buen desarrollo de nuestras corporaciones policíacas y de los ámbitos de procuración de justicia, difícilmente llegaremos al objetivo de tener un México en paz y con tranquilidad. Nos ocupa a todos. Yo estoy de acuerdo en que hay en esta asignatura de la seguridad, hay mucho por hacer. Es un tema que tiene hoy vigencia, es un tema crítico del momento, es un tema en el que nuevamente hay que llamar la atención de todos, pero todos tenemos que abonar y tenemos que aportar. Reconocer lo bueno, enriquecer lo que hace falta y aportar las ideas que nos permitan realmente tener el mejor entramado para hacerle frente a la delincuencia organizada. Sancionemos a aquellos que no cumplan con su tarea. Veamos, exhibamos en las entidades federativas los gobiernos que han sido eficaces y no lo han sido. A veces se quiere o se pretende descargar toda la responsabilidad en el orden federal. Tenemos 38,000 policías federales. Imposible pensar que con ellos vayamos a resolver los problemas de seguridad en toda la geografía nacional. Imposible pensar tampoco, o también, que son nuestras Fuerzas Armadas las que deban asumir el papel que en estricto sentido corresponde a corporaciones civiles y policíacas, o policíacas civiles. Trabajemos poniendo nuevamente en nuestro centro de atención el tema de la seguridad. Lo está. Porque es cierto, las cifras no son nada alentadoras, pero tampoco son alentadoras o alentadores los esfuerzos que entre gobierno y sociedad hemos alcanzado, y mucho podemos hacer todavía en favor de esta causa. Deseo que este foro realmente, con sus aportaciones, con sus propuestas, enriquezca la tarea que debemos tener hacia adelante para mejorar la seguridad. Déjeme, porque quiero no dejar de escapar un caso más. ¿Cuántas veces hemos visto recientemente casos en los centros penitenciarios? Poco se invierte en los centros penitenciarios, muy poco, porque es una asignatura políticamente poco rentable. ¿A quiénes de la sociedad les importa si un gobierno construye o no cárceles de mejores condiciones? ¿A quiénes de la sociedad les importa si se invierte más para tener personal o celadores debidamente capacitado y formado? ¿Cuántas veces no más nos ocupamos de señalar o de imputar prácticas de corrupción en los celadores que están ahí a cargo de quienes purgan una pena en las prisiones? Y se nos olvida que los que están en esas cárceles son delincuentes de alta peligrosidad, y que las más de las veces, quiero yo suponer y presumir, tienen amenazados a sus celadores porque saben dónde están sus familias. No es que los corrompan las más de las veces, puede haber quienes sean corruptos, pero yo creo que en más de las veces son gente que está intimidada, que trabaja ahí ante un ingreso muy bajo, con una gran intimidación. Entonces, resolver toda esta ecuación, y los problemas que aquí ha compartido María Elena, los que el propio jefe de gobierno aquí señalara, nos exige el actuar de todos, todos en un mismo sentido, todos actuando con corresponsabilidad, demandando y haciendo, demandando y dando, porque solo así podremos alcanzar el México de paz que todos queremos. Y hago votos porque así sea. Muchísimas gracias. Hasta aquí.